En Congreso Radio, un congreso para todos, esta es La Entrevista. Y estamos en comunicación con la congresista Milagros Jáuregui, integrante de la Comisión de la Mujer. Congresista, bienvenida a Congreso Radio. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por este tiempo. Sí, congresista Milagros Jáuregui, usted ha impulsado la ley que declara el 19 de noviembre Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra las niñas, niños y adolescentes. Esta ley justamente tiene como objetivo sensibilizar sobre este delicado tema que, hay que decir, en estos días nos ha tenido muy consternados por lo que le ha ocurrido a una niña de 3 años. Así es. Hicimos esta ley porque es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, porque es un tema real. Cada día violan alrededor de 15 niños en nuestra nación. Entonces es un problema muy grave y que no se está tratando como se debería de tratar, con la eficiencia que se debería de tratar. No podemos permitir que cada día se destroce la vida a 15 ciudadanos peruanos. 15 niños son violados y agredidos sexualmente y eso no lo podemos permitir. Por eso trabajamos esta ley para que en los colegios, en las municipalidades se puedan hablar de este tema y podamos desenmascarar a esos violadores, a esos hombres que destruyen la vida de los más inocentes. Sí, congresista, entendemos que ya existe la cadena perpetua para agresores sexuales de menores de 14 años. Entonces lo que hay que reforzar es la prevención. ¿Los padres debemos desconfiar más de las personas que rodean a nuestros hijos? Sí, como tú dices, ya tenemos la pena, la cadena perpetua. Pero ¿cuántos violadores han violado 3, 4, 5 veces y han hecho las denuncias y no les ha pasado nada? Entonces yo creo que tanto la comisaría como la fiscalía deberían de ser más drásticos y ponerlos a ellos en manos de la ley del Perú, porque lo sueltan en la comisaría o en la fiscalía, entonces nunca logran tener la pena máxima, que es la cadena perpetua. Entonces yo creo que la ley tiene que ser más drástica, la policía y la fiscalía tienen que ser más drásticos y también ayudar a los padres de familia a estar alertas, porque los que violan a los niños son el entorno más cercano, son gente confiable, donde ellos se sienten que son como personas que pueden confiar el estar con ellos. Entonces normalmente es el primo, es el padrastro, es el papá, es algún amigo de la familia el que logra cometer esta violación. Sí, congresista, ¿cómo se debe hablar con los niños para que ellos pongan todas sus alertas y puedan contarle a sus padres, a sus tutores, que hay una persona que les está tocando y las hace sentir mal o que ha pasado un episodio traumático? ¿Cómo se debe hablar, tratar esto con los niños, niñas y adolescentes? A los niños se les tiene que decir que hay partes que nadie las puede tocar y esas partes son las partes que cubre la ropa de baño. Esas partes son partes privadas y si alguien quiere tocar esas partes, ellos tienen que venir a decirle al papá o a la mamá. Luego a los niños también se les tiene que decir que cuando alguien quiere tocarles las partes privadas, ellos tienen que gritar y salir corriendo, poner un stop. La mayoría de los violadores y de los abusadores, cuando tienen a la víctima totalmente cautiva en el miedo y paralizados por el temor, ellos continúan todo el proceso de violación. Pero cuando el niño sabe reaccionar, muchos de ellos paran. ¿Por qué? Porque el violador sabe que está haciendo algo incorrecto. Y si el niño les dice, ¡stop! ¡Para! Y se pone de pie y empieza a correr o grita, este violador puede parar esa agresión. Pero cuando la víctima no sabe cómo reaccionar, ellos continúan con el delito. Entonces hay que tomar medidas de educación en los colegios para enseñarle a los niños cómo reaccionar ante un violador. Ahora, desgraciadamente, no todos los padres están en la casa, ni todos los padres tienen vías de comunicación con sus hijos. Entonces tenemos que tratar de que el niño identifique una persona de confianza, ya sea una maestra del colegio, una abuela, una tía, para que pueda correr y decirle lo que le está ocurriendo.
Sí, porque normalmente estas personas abusivas los amenazan, ¿verdad? Que le va a pasar algo malo a la mamá, a la familia, y se aprovechan del miedo de los menores. Congresista, también quería preguntarle sobre esta propuesta que ha hecho el presidente de la República, Pedro Castillo, de la castración química. ¿Usted cree que tenga un efecto disuasivo? Sí, yo creo que sí puede tener un efecto disuasivo, pero no creo que sea la solución, porque acuérdate que esto va a demandar que el gobierno haga un gasto mensual para las pastillas o las inyecciones. Y normalmente, fíjate, si tenemos ahorita tanta poca efectividad en el sistema médico de salud, ¿quién nos garantiza que se les va a dar las pastillas o se les va a dar las inyecciones periódicamente? Entonces, puede ser un medio disuasivo, pero no es la solución. Yo creo que la solución va a ser que exista una reacción drástica en la policía y en la fiscalía y metámoslos a cadena perpetua. Yo creo que si nosotros damos el ejemplo y somos efectivos en una ley que ya existe, vamos a poder parar, porque ellos no pueden estar libres. Ellos van a violar siempre. No es que violo una vez. Ellos van a violar siempre porque es una enfermedad mental. Ellos van a seguir violando. El que viola una vez va a seguir violando toda su vida, aunque sea abuelo. Uno dice, no, los viejitos, mira qué lindo, qué indefenso. No, si el viejito ha sido un violador, aún de viejo va a seguir violando a los nietos o a cualquier niño que le dejen cerca. Terrible, realmente terrible. Congresista, una consulta. Se ha dicho en el comunicado del Congreso de la República que se va a hacer un seguimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de la Mujer en el caso de esta niña de 3 años que se ha conocido en estos días. Sí, yo espero que sinceramente nosotros caminemos en unidad, tanto el Congreso como el Estado, para hacer de que esto pare, porque no podemos permitir más casos como los de esta preciosa niña. Tenemos que caminar en unidad y ser muy drásticos. Yo creo que la población lo que está esperando hoy por hoy es que seamos drásticos en el castigo y que eso sirva como ejemplo para los otros que quieren, que otros violadores. El que es violador que busque rápido ayuda psiquiátrica, porque si no se va a meter en serios problemas, porque el Estado y el Congreso y el Estado nos vamos a poner de pie a proteger a los niños, a los futuros ciudadanos peruanos. Bien, congresista Milagros Jáuregui, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti, que Dios los bendiga, adiós. Escucha todas las entrevistas de Congreso Radio ingresando a @radio_congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.